¿sí? Algunas cuestiones que hemos visto con Marcelo. Bueno, mi nombre es María Inés Claramunt y me acompaña el seminario, lo hemos preparado junto con Marcelo Fernández. Esta primera parte de la clase la voy a dar yo y Marcelo se mete porque es muy meterete. Y la segunda parte de la clase la va a dar Marcelo y yo también me meto porque soy igual que él. Por eso nos ponen juntos. Así que bueno. No sé quién es peor, pero bueno. No sé quién es peor, Marcelo. Ya nos vamos a pelear. Después nos vamos a pelear. Bueno, entonces la idea es esta tarde poder terminar de redondear algunas cuestiones que habían quedado, que quedaron por lo menos planteadas la clase pasada y que voy a retomar, digamos, en esas cuestiones, ¿no? Y vamos a darle como una vuelta más. Estamos trabajando dos conceptos freudianos, interpretación y transferencia, ¿sí? Dos conceptos fundamentales en relación a la praxis, como les decía la clase pasada, y habíamos ubicado cómo se relacionan ambos términos en diferentes nudos, ¿no? Y un nudo que había quedado, que quedó como medio en suspenso, que yo le decía, bueno, esto lo vamos a retomar luego, es cómo se relacionan interpretación y transferencia con el inconsciente y el saber, ¿no? Habíamos visto, bueno, por un lado, cómo la interpretación produce un saber, y a la vez cómo el analista, vía la transferencia, esta misma se instala en el punto en que el sujeto, ¿sí?, desea un saber sobre sus síntomas. Cuando hablamos del amor de transferencia, no es más que el amor al saber. Entonces, ¿al qué saber podemos decir? Es el saber inconsciente. Entonces, podemos decir que saber inconsciente, el saber inconsciente, es lo que está relacionando estos dos términos, tanto interpretación como transferencia. Y ese saber que se produce en la interpretación, ¿qué saber es? ¿Cuál es el saber que la interpretación releva? ¿Sí? Ese es un tema que preocupó a Lacan desde sus primeros escritos, ¿sí? Lacan está muy preocupado por la cuestión, dos cuestiones centrales, por un lado por la verdad y por el otro lado por el saber, ¿sí? Las dos cuestiones ligadas fundamentalmente a la interpretación, ¿sí?, a la interpretación del analista. Se pregunta si ese saber que se devela en la interpretación es verdaderamente un saber que nos conduce a la verdad o no, ¿sí? Y en tal caso, ¿a qué verdad? ¿No? Lo que dice Lacan es que el analista debe dar ese saber interpretativo a partir del material significante que aporta el paciente. O sea, que si hay un saber que el analista produce en la interpretación, es a partir de los significantes que el mismo paciente aporta. Y de allí se desprende el saber inconsciente. O sea, ese saber se va a armar con los significantes que aporte el paciente. Iba a decir que todo esto está recubierto por una función, que es la función de sujeto supuesto al saber, ¿sí? Es una función, dice Lacan, que no tiene que ver con el analista, con la persona del analista, sino que tiene que ver con la propia articulación significante. O sea, la articulación significante llama a la interpretación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo veíamos como siempre es un mensaje dirigido a un otro para que el otro produzca una interpretación, ¿sí? Entonces, a partir de esto, la función del sujeto supuesto al saber es una función que deviene de la misma articulación. O sea, del mismo dispositivo analítico, el sujeto pone su material significante para que el analista produzca una interpretación. Y eso se da porque se supone un saber, se le supone un saber al sujeto. El analista está allí para proveer al analizante
Y para favorecer, digamos, no prever, sino favorecer que el analizante se pueda conectar con lo que llamamos el inconsciente. Es decir, que el analista hace trabajar al sujeto. Hace trabajar al sujeto para producir sus objetos de goce, principalmente, y separarse de las identificaciones. Entonces uno podría decir, el analista, en función de que está en función de que producir los objetos de goce y por el otro lado separarse de las identificaciones. La posición del saber en el lugar de la verdad en el discurso analítico es interesante porque Lacan le va a dar un lugar específico al paciente que no es diferente del que le da Freud a Ana O, ¿no? Cuando Ana O dice, déjeme hablar a mí, ¿no? Uno podría decir que uno le dice al paciente, tú no tendrás otro efecto de saber que los efectos de tu propio trabajo analítico. No tendrás otro saber, otra cosa, que el que tú mismo produces en análisis. O sea, que el saber que se produce en el análisis no es un saber que porte el analista, sino que es un saber ligado al paciente. Así como Freud se corre y entrega en el análisis el lugar para que hable el paciente, esto no se repite en el dispositivo médico, por ejemplo, el saber está puesto en el lugar del médico. Freud se corre ya de ese lugar con sus primeras histéricas y les da el lugar de que tomen la palabra. Lacan da todavía un paso más, ¿sí? Y va a decir, si se produce un saber en el inconsciente, del inconsciente va a ser un saber que provoque el propio trabajo del paciente. O sea que corre el lugar del paciente a intérprete. El que interpreta es el paciente, no es el analista. Y Lacan va a proponer para el analista en la transferencia el lugar del objeto. Entonces, uno podría preguntarse, ¿pero cuál es la relación que tiene el analista con ese saber inconsciente? El analista se vuelve necesario en cuanto hay una parte no simbolizada del goce. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Y es sobre lo que vamos a trabajar hoy todo el tiempo, ¿no? Sobre estos dos nudos, el saber inconsciente y por el otro lado los límites a la interpretación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado al final de la clase del ombligo del sueño, de lo hipernítido, de la presencia de lo pulsional en el sueño? ¿Por qué? Porque el lugar que le va a asignar Lacan al analista va a ser el lugar del objeto, A, que no es más que el objeto pulsional, el objeto A. Entonces el analista mismo es necesario en cuanto hay una parte no simbolizada del goce, o sea, hay un resto pulsional que no se engancha a los representantes, esto ya lo veíamos en la clase pasada, y está allí en tanto no hay simbolización para eso, ¿sí? O sea, el analista está en ese lugar en tanto no hay simbolización para ese resto pulsional. Está en el lugar en donde no se puede producir un saber inconsciente. El analista no es solo que se lo ama, o el amor de transferencia se produce solo por el saber sobre los síntomas. Se lo ama porque está ubicado en el lugar del objeto pulsional. Y también en la medida en que ocupa ese lugar, puede dar lugar al cierre del inconsciente y a la aparición de la resistencia en su cara más molesta, podemos decir, que es la de la transferencia negativa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el límite de lo interpretable, en ese límite está ubicado el mismo analista en su persona, colocado por el sujeto en ese lugar de objeto, de lo cual nada puede decirse, ¿sí? De lo cual no se puede decir nada. Es por esto
¿no? Que de alguna manera el analista jamás puede desresponsabilizarse de lo que dice. O sea, no puede decir, no, yo no quise decir eso, por ejemplo, ¿no? Una intervención. Porque está corriendo riesgos, que es ponerse en la relación transferencial, alejado de este lugar de objeto, y colocarse en una relación especular de yo a yo. De ahí que invitamos al analista a que la posición que más le conviene al analista es justamente la de no centrar sus intervenciones en explicar, traducir, informar, decodificar, porque todo eso es según un sentido del que supuestamente el analista dispondría. O sea, el analista tendría ese poder. Y aparte, limita el poder de la palabra al sentido literal, o sea, al sentido común, al sentido que todos compartimos. Pero eso no es el sentido del síntoma del paciente. Es decir, que lo que no vamos a alentar, y digo por qué digo alentar, en realidad no vamos a estar de ese lado, porque justamente no siempre el analista puede caminar por estos caminos. Muchas veces tiene que explicar, muchas veces tiene que traducir o informar, lo hace, pero debe ser en el marco de lo que se llama la vacilación calculada del analista, ¿no? Ahí donde el analista calcula eso como una intervención y decide correr ese riesgo, como les decía yo antes, ¿no? Y decide correr qué riesgo fundamentalmente, que cuando su intervención queda del lado de lo imaginario, lo que hace es redoblar la identificación con el otro con mayúscula, y obturar que el advenimiento del eje simbólico, ¿sí? Donde algo de la verdad, digo algo, porque la verdad es no toda, ¿no? Puede llegar a desocultarse. Podemos decir que la intervención del analista es por la vía de Levare, ¿se acuerdan? Vía de Lepore, vía de Levare, en su texto sobre la psicoterapia de 1905. Entonces Freud iba a decir, intervenimos vía de Levare, o sea, vía sacando, ¿sí? Porque justamente la escultura se hace en una piedra y se va sacando piedritas por piedritas hasta que queda al descubierto la forma, ¿no? La idea de que la forma está dentro de la piedra. Entonces, podemos decir que en la interpretación freudiana, en la interpretación tradicional, lo que se juega es un enunciado 1, ¿sí? Que es el que emite el paciente, y un enunciado 2, ¿sí? Que lo constituye el desciframiento. Bueno, uno podría decir al enunciado 2 se le puede poner un enunciado 3, y al enunciado 3 un enunciado 4, y así continuar hasta el infinito, ¿sí? Esto es lo que tiene la interpretación por el lado del sentido. Es una interpretación que no tiene fin. Podemos seguir interpretando y siempre hay una palabra más, un sentido más. Esto es lo que nos va a advertir Lacan, ¿sí? Lo que va a poner de relevo Lacan ya en sus primeros escritos. Va a intentar poner a la interpretación en una dimensión diferente Lacan. ¿Y cuál va a ser esa dimensión diferente? La de la alusión. ¿Se acuerdan del término alusión? Es un término que usa Freud. Siempre le digo, Lacan era un gran lector freudiano. Le insisto yo a Marcelo con eso y Marcelo está podrido. Me pone cara de basta de decirme eso. Bueno, efectivamente era un gran lector freudiano. ¿Y Freud qué decía? Que cuando interpretábamos los sueños, le teníamos que preguntar al soñante por ese detalle
¿no? Y yo me encontraba con mi tía y mi tía lloraba y pasaba una pelota roja. Y entonces la tía me contaba en el sueño, ¿y uno qué tiene que hacer? Detener al paciente y decir, pelota roja, ¿con qué asocia eso? Eso es la alusión. El sueño tiene elementos que son por alusión y elementos que son metafóricos, o sea, elementos que son por el lado de la condensación, en un solo personaje se condensan varios elementos, y por otro lado va a haber elementos del sueño en lo cual encontramos el desplazamiento o, en términos lacanianos, la metonimia. La metonimia es la alusión. En la intervención analítica es la alusión. Señala la alusión, pero no dice más que eso. Pelota roja. Piensen en el sueño, ¿no? Es un sueño inventado que acabo de inventar ahora. No es ningún sueño de ningún paciente, es un sueño inventado, ¿no? El texto del sueño es, iba caminando, me encuentro con mi tía me dice que está muy angustiada, cree que se va a morir. ¿Sí? Ah, pasó una pelota roja. Hable de la pelota roja. Porque lo importante, dice Freud, el contenido latente está asociado por alusión. ¿Sí? Esta torsión que nos propone Lacan es apuntar, señalar, poner el acento. Y uno puede decir, ¿en qué, Marines? En lo que no va a poder ser interpretado. Justamente, nos vamos acercando a lo que les contaba recién, a los límites de la interpretación, al ombligo del sueño, a lo hipernítido, al resto pulsional que no se engancha al significante, al objeto A. Lacan nos propone una torsión, ¿sí? La intervención del analista dirigida al punto límite de la interpretación, justamente ahí donde la interpretación no va, donde la interpretación encuentra su límite, el analista interviene con la alusión. La interpretación que propone Lacan va a ser una interpretación más cerca del estilo oracular. ¿Se acuerdan de Edipo y el oráculo? ¿Sí? Bueno, no sé si se acuerdan, supongo que sí. Pero va a ser más del estilo oracular, que evoca. ¿Sí? Evoca, es algo a descifrar lo que el oráculo dijo. ¿Qué le pasa a Edipo? Que efectivamente va a develar lo que el oráculo dice, y bueno, por eso es ubicado en el lugar de rey, bueno, lo que todos ya saben. Entonces, la interpretación no está del lado del analista, está del lado del paciente. Si el analista interviene de manera oracular, ¿sí? Entonces, el que interpreta es el paciente. Es el paciente el que se va y dice, me dijo, supónganse, hermosa mañana. ¿Por qué me habrá dicho hermosa mañana? ¿Querrá decir que esta fue una hermosa mañana? Porque en realidad yo le conté que hace mañanas que no estoy bien y hoy me habrá visto mejor. Se va pensando. ¿En qué? En lo que su fantasma le dicta. No en el fantasma del analista, porque a veces no sabe nada, porque el analista está en abstinencia. Y vuelve la sesión siguiente. Me quedé con lo de hermosa mañana y estuve pensando. Producción del paciente. ¿Se entiende? Ese estuve pensando es el acto interpretativo del analizante mismo. Entonces, ¿qué va a decir? Que este estilo oracular lo que provoca es sorpresa. Hermosa mañana. ¿Qué me quiso decir con hermosa mañana? ¿Sí? Instantaneidad. Van a ver que Lacan ubica en el seminario 5, para hablar de la interpretación, un análisis exhaustivo del libro del chiste de Freud. ¿Sí? Entonces trabaja de manera exhaustiva, los convoco a leerlo en seminario 5, a mí es un seminario particularmente que me encanta, lo amo, y en donde van a encontrar cómo
él piensa la interpretación a través del trabajo del chiste. No solo en su dimensión de ahorro del placer, que es la que todos conocemos ya, la dimensión del chiste en el ahorro de energía, ¿se acuerdan? Que Freud decía, bueno, se levanta la represión, hay un ahorro de energía, sino en la ganancia de placer, la ganancia de satisfacción, ¿sí? Esa que Freud nos encomienda a pensar muy seriamente respecto del chiste tendencioso. ¿Cómo diríamos nosotros? Un chiste verde, ¿sí? El chiste agresivo. Dice Lacan, el único capaz de provocar carcajadas, ¿no? Dice Lacan. Porque justamente, porque en el chiste, en lo instantáneo del chiste, en lo sorpresivo del chiste, es donde efectivamente encontramos la descarga de lo pulsional, la satisfacción de la pulsión, ¿sí? El chiste opera como una alusión, ¿sí? Todo lo que, si el chiste hay que explicarlo, ya no es chiste, digamos, ¿no? ¿Qué nos pasa en la facultad con Signorelli? Nadie se ríe. ¿Y por qué nadie se ríe? Porque lo estamos explicando, ¿sí? Perdón, Signorelli no, Familionario, con Familionario. Lo tenemos que explicar, y no, y entonces el tipo familiarmente, ¿no? Bueno, nadie se ríe, aparte de que es un chiste muy activo. Pero verdaderamente, si tenemos que explicar el chiste queda aplastado, ¿sí? ¿En qué se aplasta? Se aplasta en el sentido. El chiste, en cambio, opera por alusión, incluso por el disparate, por el lado del sin sentido. Y deja al sujeto perplejo. ¿Perplejo en qué? En lo inesperado, ¿sí? En lo que provoca risa. No hay nada que explicar, ¿sí? De hecho, ustedes van a ver que a veces un chiste puede tener más de un sentido y que dos personas escuchan el mismo chiste y se ríen de cosas distintas, del mismo chiste, ¿sí? Entonces, Lacan corre al analista del lugar de intérprete y deja al analizante en ese lugar. Él se transforma, el paciente, en el interpretador de la intervención del analista, ¿sí? Algo de esto trabajaba Marcelo cuando hablábamos del tema de la cita, ¿no? La interpretación opera como de costado, de manera indirecta. Esta es la manera que Lacan comienza a pensar cómo tocar el corazón de los poderes de la pulsión. Porque todo va muy bien. Decíamos la clase pasada, el síntoma tiene dos dimensiones. Está el síntoma sentido, el síntoma que tiene un sentido, ¿sí? ¿Se acuerdan de Elizabeth Bonnerre, que no le andaba la pierna porque el padre le había tocado la pierna cuando a ella se le había ocurrido ir a pasear con un compañero que le gustaba? Ese es el síntoma por el lado del sentido. Pero también está el síntoma satisfacción, el síntoma satisfacción sustitutiva. ¿Qué dice Freud? La vida sexual de un neurótico es el síntoma, ¿sí? Entonces, ¿cómo tocar lo pulsional que no quedó atrapado en la palabra? ¿Cómo intervenir y apuntar a lo real, ¿sí? En la experiencia analítica? Apuntar a otro ya no consistente, al otro con mayúscula, al otro completo, ¿no? Sino al otro afectado por una falta. ¿Por qué? Porque el otro, ya desde el seminario 6, no está completo. Es un otro afectado por la falta. En función y campo de la palabra, Lacan define el síntoma como el significante de un significado reprimido de la conciencia del sujeto. Y si seguimos esa definición, el analista debería aportar vía la interpretación ese significado reprimido. Esto es lo que hacía Freud, digamos, como condición de levantamiento del síntoma, ¿sí? Por esa vía, Lacan propone en ese texto al analista oracular y deja esa tarea, la de encontrar ese sentido reprimido, en manos del analizante.
En instancia de la letra, avanzamos un poquito, ¿no? Estoy haciendo como un poquito de rastreo de este tema en los diferentes textos de Lacan. Va a decir, el mecanismo del doble gatillo de la metáfora es el mismo donde se determina el síntoma en el sentido analítico. Entre el significante enigmático del trauma sexual y el término al que viene a sustituirse en una cadena significante actual, pasa la chispa, que se fija en un síntoma metáfora donde la carne o bien la función están tomadas como elementos significantes. La significación inaccesible para el sujeto consciente en la que pueda resolverse. Es decir, que fíjense, en instancia de la letra aparece una dimensión diferente que en función en campo de la palabra, que es la función del síntoma sustitución. ¿Sí? El síntoma que sustituye al significante enigmático del trauma sexual, ¿sí? A los significantes traumáticos para el sujeto, que son los que inscriben ¿qué? No vamos a desarrollar acá la metáfora paterna, pero lo que inscribe el trauma, el significante del trauma sexual, es justamente el deseo materno, que lo que va a hacer es una X para el sujeto, no sabe qué es, ¿sí? Hay una marca, podemos decir, hay un significante de lo que no hay significado. ¿Se entiende? Es decir, que es de lo que no sabe qué es. Lo que Lacan de algún modo está diciendo es que el corazón del síntoma, lo que hay es un significante enigmático, que surge del encuentro con el deseo del otro. Y esto es el anticipo de lo que Lacan va a llamar S1, el S primordial, ese significante enigmático del trauma sexual al que debería apuntar la interpretación analítica. Pero, a sabiendas de que ese S1, ese significante, ¿sí?, del trauma sexual, el significante que es una X en la metáfora, el significante del deseo materno, es un significante semántico, es un significante que no tiene significación, es perplejizante. Justamente el sujeto, lo que va a hacer en la metáfora es traducir esa X como menos phi, o sea, como falo, la significación fálica. Pero eso no quiere decir, ese siempre en falta, por eso es menos phi, porque no hay ninguna significación posible para ese significante enigmático. ¿Se entiende? En la dirección de la cura, afirma Lacan que hay una resistencia del sujeto a confesar, a la confesión del deseo, ¿no? Y dice Lacan que no dice nada porque el deseo es incompatible con la palabra. ¿Y qué es lo incompatible del deseo con la palabra? Uno podría preguntarse, ¿qué es lo incompatible? Lo incompatible es la pulsión que vehiculiza el deseo, porque el deseo anula a la pulsión. Uno no desea cualquier cosa. Lo pulsional está ahí interviniendo sobre el deseo. Pero dice Lacan, es incompatible con la palabra. ¿Qué es lo incompatible? Lo pulsional mismo. En ese sentido, la alusión de la interpretación analítica puede señalar que cabría esperar que por la vía de esta metonimia alusiva, ¿sí?, algo de la palabra tenga el poder de indicar lo que el objeto es en tanto causa de deseo. Ese es el lugar que le va a dar Lacan al objeto A en el seminario 10, el lugar de causa de deseo. Objeto A, que también podemos caracterizar como un vacío. El vacío en torno al cual la pulsión realiza su circuito de satisfacción. En este situar la interpretación, no a nivel del significado, sino al nivel de otro significante. ¿Sí? Situarla al nivel del significante enigmático a partir del cual el analizante debería hacer el mismo trabajo de descifrado. ¿Se entiende? Entonces, el analista lo que introduce con la alusión es ese significante enigmático. Eso
que el paciente tiene que descifrar. ¿Y qué es lo que está en juego en esta lógica? Bueno, claramente, según Freud, hay un reprimido originario. Está lo reprimido originario que nunca podrá llegar a ser dicho y cuya consecuencia inmediata es todo lo que el analizante diga debe ser concedido como girando alrededor de eso que no puede ser dicho. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les hablaba del medio dicho, de lo que no se puede terminar de decir? Es lo que Lacan llama el nudo de lo ininterpretable. Si aceptamos que hay algo que jamás podrá ser dicho, debemos también aceptar que lo dicho por el paciente es siempre metonímico, es decir, desviado con respecto a lo reprimido originalmente. Y el analista va a apuntar con su decir a eso que no puede ser dicho. Vemos que el límite a la interpretación clásica, encontramos las dos puntas, ¿no? Por un lado, el límite por el lado del objeto A, por el lado de lo pulsional, de lo que no se engancha a los significantes, podemos decir el lado de lo real, y por el otro lado, el límite en relación a la represión primaria y a la represión originaria, que va a estar en relación directa con la falta en el otro. ¿Sí? El analista apunta con su decir a eso que no puede ser dicho y no resuelve el enigma, sino que introduce un enigma nuevo. Apunta a ubicar lo no dicho, no como el significante, sino como objeto A en tanto plus de gozar. La interpretación no obedece entonces a la lógica de la metáfora, sino que obedece a la lógica de la metonimia, ya sea el objeto entendido como causa de deseo o como el objeto de la pulsión. En el seminario 11, ven que vamos avanzando, Lacan conceptualiza la operación, bueno, ahora justamente están trabajando en el centro 12 del seminario 11, no sé si ya habrán llegado a esto, pero la operación de la alienación, que es la que instala la dimensión del sentido, justamente, ¿no? Y quedará siempre un núcleo, dice Lacan, de sin sentido. ¿Anudada a qué? A ese S1, a ese S1 de la represión originaria separado de la cadena. Entonces uno podría decir, en la operación de la separación del sujeto, el sujeto responde a esa reancia que se despliega respecto en el otro con el objeto. ¿Con qué objeto? Con el objeto A, con el objeto de la pulsión en torno al cual se satisface en su recorrido. Y fíjense lo que dice Lacan en la página 219 del seminario 11. El objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, sino la reducción de los significantes a su sinsentido, para así encontrar los determinantes de toda la conducta del sujeto. Vemos cómo se pone el sentido que queda en el campo del otro, del gran otro, y la satisfacción pulsional en el juego del síntoma en relación con el S1 de la represión originaria y el objeto, separados del campo del otro. Ese S1 asemántico, que constituye, como les decía recién, el significante del trauma sexual, va a ser el hueso del síntoma. Y Lacan dice, en Posición del Inconsciente, que es un texto más o menos, es un escrito, ¿no?, contemporáneo al seminario 11, fíjense la cita que encontré. No se ve que el inconsciente no tiene sentido sino en el campo del otro. Y menos aún, esto que resulta de ello, que no es el efecto de sentido lo que opera en la interpretación, sino la articulación en el síntoma de los significantes sin ningún sentido, que se encuentran allí apresados. Fíjense el trabajo del seminario 5 de Lacan sobre el sinsentido del chiste, ¿no? Entonces, lo pulsional, lo no ligado a un representante psíquico, es de lo que es del orden de lo que irrumpe en la cura, ¿sí?
Lacan propone trabajar con ello, con lo que excede al significante, y nos permite relacionarlos ¿con qué? Con la pulsión de muerte, que es lo que atenta contra el sujeto mismo. Sobre dinámica de la transferencia, un texto de Freud, que todos lo habrán leído, me imagino, de 1912. Me van a disculpar que vuelvo con Freud. Salgo, voy y vengo de Freud, me meto por la cama, vuelvo. Freud ubica el cliché que se repite en la transferencia, ¿sí? El cliché que tiene un estatuto netamente imaginario, ¿sí? Que es el que trabajamos acerca del analista como padre, como madre, como tía, esos diferentes personajes. Esto es un nivel de la transferencia, ¿sí? Es el que se repiten los clichés de los amores infantiles. Es la dimensión imaginaria de la transferencia, que si bien no es la única, y tampoco es para minimizarla, ¿no? Por supuesto, porque esa dimensión imaginaria anuda a la dimensión simbólica y a la dimensión real de la transferencia. La dimensión simbólica es la que va a proponer Lacan en su proposición del 9 de octubre, ¿sí? Cuando trabaja la fórmula de la transferencia, y que el significante, que el analista mismo se transforma en un significante cualquiera, listo para el falso enlace. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos el analista tiene que ir a dar al lugar del falso enlace? Vía el desplazamiento. Entonces, el analista va a tomar ese lugar, el de un significante cualquiera, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la instalación de la transferencia. La otra dimensión es la de la satisfacción pulsional, o sea, es la dimensión real, en donde el analista va a ubicarse en el lugar de objeto. Freud dice, cuando las asociaciones libres del paciente se deniegan, en todos los casos es posible eliminar esa parálisis, aseverándoles que está bajo el imperio de una ocurrencia relativa a la persona del médico. Bueno, ya vimos la clase pasada que no servía de nada interpretar esa resistencia. Pero la transferencia tierna se transforma en resistencia, se transforma en odio o en demanda erótica. Se sirve de ese amor tierno para producir la resistencia. Lo que es importante ubicar, entonces, es que hay una responsabilidad del analista en la interpretación, en su acto, ya que la transferencia no se produce espontáneamente, sino que para que suceda tiene que haber un acto del analista. Ese acto es la interpretación. El analista, dice Freud, tendió el señuelo a ese enamoramiento, al introducir el tratamiento analítico para curar a los neuróticos. Entonces, no está ligado a una espontaneidad para que se produzca la neurosis de transferencia. No es algo espontáneo. El analista es quien introduce el dispositivo y el efecto es la transferencia analítica. Ese efecto es una operación del analista y es responsabilidad del analista esa manifestación, ya sea molesta o fecunda, ¿no? Está la historia, están las marcas de la historia del paciente, pero está la dimensión traumatizante del analista, en tanto el analista está ubicado en el lugar del objeto. En ese caso sería como que el analista interviene vía la interpretación para que se genere... Exactamente, exactamente. Bueno, mis desarrollos hasta aquí, Marce, te paso la posta. Lo mío va a ser más acotado porque, a ver, yo lo que pensé en función de lo que había expuesto la vez pasada, me quedó algo ahí como en el tintero que no terminé de decir, pero bueno, básicamente les hago el recorrido para que lo pueda rastrear después.
habíamos trabajado sobre el punto 2 de la dirección de la cura y la posición de Lacan respecto de la interpretación y su crítica hacia el movimiento psicoanalítico en aquel entonces. Quedará si eso tiene actualidad o no para cada uno, para que haga cada uno esa, que haga esa crítica. Digamos que un poco el recorrido fue de, digamos, tomando como referencia el escrito, el punto 2 del escrito, y también algo del punto 1, planteamos la cuestión de la anterioridad lógica de la estructura del lenguaje en la constitución del sujeto, digamos, el hecho de que el sujeto es precedido por el lenguaje y la palabra, ya que adviene a un mundo discursivo. El planteo de Lacan en el seminario 6, el deseo y su interpretación, cómo él plantea la lógica del enunciado. Habíamos trabajado sobre la función diacrónica y la función sincrónica del punto de basta, aquello que aparece, bueno, en la célula elemental. La función diacrónica operando vía la metonimia del enunciado, o sea, lo que se dice es anticipado, lo que se dice en un análisis, lo que podríamos decir lo que el paciente dice es anticipado por los significantes que van apareciendo y retroactivamente, vía la puntuación, es el último significante el que resignifica lo anterior. Habíamos planteado esta perspectiva un poco desde la lógica del caso del hombre de las ratas, Ernst Lancer, y cómo Lacan en ese punto 2 de la dirección de la cura plantea su crítica básicamente a esas diferencias que le establecen, cómo consideran la interpretación y se confunde todo tipo de intervenciones en relación o como diferentes a lo que sería la interpretación. Y habíamos planteado justamente el caso del hombre de las ratas, rápidamente, en relación a toda su sintomatología, incluso a su sintomatología delirante, ¿sí? Los miedos obsesivos, la angustia, cómo el circuito que arma en tanto delirante a partir del mandamiento de la deuda de los anteojos que había perdido y haber escuchado del Capitán Cruel, Capitán Novak, la tortura oriental y el miedo a que esto le pase tanto a su amada como a su padre muerto ya hacía 9 años. En ese circuito que establece el hombre de las ratas, hay ahí una interpretación que hace Freud en relación a la prohibición del amor por esa mujer, y ahí aparece toda la gama de la constelación familiar. Nosotros podríamos empezar a pensar la lógica de esa interpretación, por lo que adviene es en esa otra escena, ¿no? Como constelación familiar, la lógica de la mujer pobre, el casamiento por conveniencia, la mujer rica, la deuda, y cómo se empieza a jugar a partir de esa interpretación freudiana en ambas escenas, ¿sí? Lacan lo plantea como que se produce como algo así como una diplopía, ¿no? En donde se ven dos escenas donde aparecen los mismos elementos y no se resuelve. ¿Eh? De hecho, el hombre de las ratas consulta sin todavía haber resuelto, ya había vuelto de las maniobras militares, había ideado cierta lógica de buscar un médico que le haga, ¿no? Una receta donde diga que el teniente A debiera aceptar ir hasta donde está la muchacha del correo, que es donde quedaba la mujer pobre, que él había tenido cierto vínculo durante las maniobras militares, esta a su vez darle el dinero al teniente B, todo ese delirio. Bien,
Lacan lo plantea así, miren cómo lo dice. La interpretación para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes. O sea, recuerden que nosotros ubicamos la diacronía, la función diacrónica, en la consecución de significantes, ¿sí? Entonces dice, la interpretación para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes debe introducir en la sincronía de los significantes que componen esa repetición. Habíamos trabajado sobre qué quería decir cada una de esas dos funciones. Debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que haga posible su traducción. Lo que permite la función del otro en la ocultación del código. Bueno, el elemento faltante. Para nosotros el elemento faltante nos va a llevar a esta operación del significante de la falta. Todavía no llegamos ahí, pero en sí el planteo que hace Lacan respecto de la posición freudiana, muy a diferencia de las otras posiciones, es el planteo de introducir en la lógica de la repetición significante. Casi como si les dijera, es necesario que algo repita para que el analista pueda interpretar en los términos en los que decía María Inés. Ahí algo del orden de que advenga la posibilidad de la transferencia vía, obviamente, la interpretación del sujeto. Hay algo más que me parece que conviene decir respecto de la puntuación que hace Lacan ahí, ya metiéndonos en el terreno de la transferencia, y es que Lacan lo destaca esto en el llamado Seminario Cero, también llamado con el título del mito individual del neurótico, que es donde trabaja particularmente estas cuestiones en relación al caso de Freud, al historial, y ahí plantea cómo ese mito funciona, ese mito dípico funciona de alguna manera como una fórmula discursiva que viene a dar cuenta de cierta verdad en juego en el dispositivo analítico. Y bueno, y ahí justamente lo que plantea es que en la fantasía del hombre de las ratas, y acá por eso empezamos a incorporar la lógica de la transferencia, al menos cómo empieza a pensarla Lacan en este escrito, que es de los años 50, la empieza a plantear, digamos, a partir de la lógica freudiana, obviamente, en esa fantasía de que Freud le iba a hacer entrega de su propia hija, que él la imagina dueña o poseedora de todos los bienes, y aparece Freud, ¿no?, con esos lentes llenos de bosta, de mierda, como marco donde se junta, dice Lacan, el mito con la fantasía, donde uno podría empezar a decir ahí, empieza a operar más allá de lo simbólico, cierta lógica en donde podríamos ubicar ahí al analista operando como ideal. En términos de los tratamientos que ustedes llevan a cabo, podrían llevar a cabo en la institución, ¿no? Podría decirse ahí que ya hay ciertos signos. Supongan ustedes que les llega un paciente, que le derivan un paciente, en donde ese paciente llega por recomendación de alguien, ¿no?, cuando empiezan a aparecer ciertos signos en donde aparece la figura del analista, ahí podemos empezar a pensar cierta lógica en relación a la transferencia. Bueno, ahí dice Lacan que se une, y esto es posterior a la interpretación freudiana, ¿sí?, del historial del caso. Bueno, vamos a volver ahora sobre grafo, porque es lo que trabaja Lacan tanto en el seminario 6, por un lado, y tanto como en el seminario 8, que es el seminario que hoy vamos a tomar de referencia, así también como el 11, y algo del 12. El recorrido que vamos a hacer es ese, ¿sí? Desde Intervención sobre la transferencia, que es un escrito de Lacan de los primeros, en donde trabaja el caso Dora, hacia el seminario 8, el banquete, y por último el seminario 11. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero un poco ese es el recorrido. Les voy a ir marcando cuando vaya las clases que tomo para que puedan tenerlas de referencia. Bueno, el punto
que me parece interesante también aclarar, que está de alguna manera en el seminario 6. Ahí Lacan trabaja todo el tema del enunciado, la función diacrónica en relación a la demanda. Cómo podemos empezar a operar en relación a la demanda de los significantes que van adviniendo y cómo aparece el deseo como más allá de la demanda, ¿sí? Entonces lo que va a plantear Lacan es algo así como que la demanda siempre implica un otro. Y el objeto que reclama siempre la demanda no es el objeto de la necesidad. El objeto de la necesidad, dice Lacan, está reprimido. Ya fue reprimido primordialmente, no hay objeto, está perdido. Y por esa pérdida que implica la estructura significante, por esa desviación de las necesidades, porque deben ser dichas en términos significantes, entonces lo que empieza a operar es la demanda, o sea, lo que sería sinónimo de la estructura significante o de cadena significante. Entonces va a decir Lacan que por la operación del significante ya no va a haber en principio objeto de la necesidad, se pierde. Y lo que va a plantear ahí es que la demanda, que siempre es demanda a un otro, vamos a verlo esto más potencialmente en el caso del banquete, lo que va a reclamar no es el objeto. Vieron que siempre cuando aparece algo del orden de la demanda a un otro, lo que aparece es justamente que lo que no importa es el objeto, es demanda de incondicionalidad, es de alguna manera de que el otro esté presente o ausente, ¿sí? Y Lacan lo va a ejemplificar casi como con ese primer objeto primordial que es la madre. La proviste del privilegio de poder satisfacer con su presencia aquello que solo se satisface con su presencia o con su ausencia. Con lo que no tiene, dice Lacan, o sea, su amor. Por eso hay que pensar la demanda en relación justamente al amor. El amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Y esto es justamente un efecto de la estructura del significante. Bien, y podríamos empezar a pensar entonces en la transferencia, como en esta lógica que acabo de presentar que plantea Lacan, como digamos que el sujeto humano hace la primera transferencia con la madre. Podríamos decir que vía la demanda, la primera transferencia que se establece es con ese objeto primordial. Bueno, me gustaría por ahí, hay algo que también trabaja sobre en la dirección de la cura, en el primer punto. Recuerdan que habíamos hecho alusión a la táctica en cuanto a que el analista en sus intervenciones era libre, era amo en su barco, podía intervenir cuando quisiera. Pero Lacan dice que en cuanto a su estrategia, es menos libre porque en su estrategia aparece la cuestión de la transferencia. El analista paga con su persona por el efecto de desdoblamiento en el que aparece como otro en la escena analítica. O sea que ya no va a importar la persona, debe dejar su persona por fuera. Y también paga con sus palabras, porque justamente no importan las palabras de su persona, justamente porque solo van a ser escuchadas desde el lugar en el que es ubicado en la escena analítica. ¿Sí? Y ahí en esa crítica que hace justamente al discurso analítico, lo que va a plantear es que el analista en todo caso no funciona como garante, como un otro que es analista, sino como estando en falta. El analista, para poder operar, debe estar en falta. Vamos a intentar un poco, digamos, apreciar qué quiere decir estar en falta, ¿sí? En principio, básicamente lo que plantea es que el analista no es garante con su ser, no es que es su ser como tiene ciertas actitudes, se ha analizado, entonces ya es garantía per se del análisis del paciente. Es preciso que salga del lugar de donde cae en la transferencia para justamente faltar al ser.
Eh, y bueno, en ese sentido me gustaría hacer o tomar como dos caminos. A ver si lo puedo plantear en el tiempo que nos queda, así hacemos lugar a las preguntas. Por un lado, me gustaría hacer como una breve mención al caso Dora, a Ida Bauer, el caso, el primer historial, uno de los primeros historiales de Freud del año 1900, que Lacan también retoma en este punto 2 de la dirección de la cura, y me parece muy importante, digo, además que Lacan retoma también en Intervención sobre la transferencia, si ustedes lo leen, está bastante piola porque permite como darle cierta lectura al historial, que también recomiendo leer porque está buenísimo, saben, como es Freud, de detallista en cada una casi como si pudiera escribir cada una de las entrevistas. Pero lo que hace ahí Lacan es digamos, como trabajar inversiones dialécticas, o sea, posicionamientos de Freud como analista en relación a desarrollos de verdad producidos por el saber de esas intervenciones y lo que funciona como la interrupción de ese análisis, que en Freud está, digamos, ¿no? Freud en el historial plantea que justamente no se dio cuenta de que Dora iba a dejar el análisis, y él ubica primero como obstáculo, es el primer historial donde él habla de la transferencia como obstáculo. Ahí plantea justamente que si él hubiese sabido que Dora 2 horas después iba a dejar el tratamiento, hubiese interpretado a través de ese sueño, donde sueña con el señor Kai con él, fumando, él hubiese interpretado que ella estaba transfiriendo lo que era para el señor K sobre él. Y después agrega Freud también, con una nota a pie de página que es posterior, 15 años, 20 años después, que en realidad él no se había dado cuenta justamente de aquella vertiente homosexual que es tan característica en los neuróticos. ¿Sí? ¿Recuerdan más o menos el historial y la lectura que hace Lacan? Que a mí me parece que está bueno, primero porque Freud lo que tiene es que siempre deja, ¿no? Escribe todo lo que interpreta, pero también todos sus errores y los tiene fechados aparte. Pero a mí me interesa esa, como dice María Inés, lectura pormenorizada que hace Lacan, porque Lacan ahí por primera vez plantea la transferencia como obstáculo en relación, él dice algo así como, vamos a creerle a Freud, que en principio pensó que el obstáculo fue no haber interpretado la transferencia, aunque después aclara que el obstáculo fue ir demasiado por indicarle a Dora que el objeto de amor era el señor K, o sea que la dejaba entregada al padre, el padre la dejaba entregada al señor K porque, ¿no? Él estaba de amante con la esposa del señor, que la señora K, no son los Kirchner, no tienen nada que ver con los Kirchner, y resulta que a partir de esa media entrega que le hacía el padre, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dora sostuviera tantos años esa especie de ficciones que armaban donde ella, bueno, quedaba entregada ahí por el padre? Lo que dice Lacan en justamente intervención de la transferencia es, si muchas veces lo que funciona como obstáculo para la dirección de la cura de los tratamientos que llevamos a cabo, no es la falta de información, los prejuicios que tenemos como analistas, ¿no? Y que sin querer obedecen ahí a las intervenciones en la cura. ¿Se entiende? Casi como si tomara el error confesado de Freud y dijera, tengamos en cuenta y analicemos siempre para cada caso que nosotros tengamos o dirijamos esa cura, cuál es nuestra posición en relación a, primero, lo que pensamos como persona, lo que tenemos como ideales, e incluso lo que lo que nos pasa con el paciente, no porque eso vaya a ser operativo en la interpretación, sino en tanto estamos ahí operando, ¿sí? En el sentido de inconscientemente
bueno, podemos tener ciertos deslices. Por eso es tan importante el control, la supervisión, por un lado. Me parece que esa es una vertiente que ahí aparece y que no quería dejar de mencionar. Bien. Y por otro lado, vamos a ir a esta otra, eh, a este otro aspecto de la transferencia que Lacan trabaja tan fuertemente a lo largo de todo el seminario 8. Voy a tratar de ser escueto. También es como contar, no voy a contar todo el seminario, trabaja todo el diálogo del banquete, el banquete de Platón. Ustedes saben que el banquete de Platón es un diálogo, se podría decir que es una reunión de amigos, en una provincia dirían es una peña, ¿no? Nada más que de gente importante, de gente intelectuales, con cierto valor en la sociedad, en donde, bueno, se juntan a comer, en este caso Agatón era el anfitrión, y después, después de comer, en el llamado simposio, ya un poco tomados con el vino, proponen un tema para discutir. En ese diálogo de Platón, el tema a discutir es sobre el amor. Y entonces cada uno de los personajes, léanlo, no es muy largo, es un texto, hay diferentes versiones, pero está bastante bueno, porque cada uno de los personajes va planteando inteligentemente qué considera, ¿no?, sobre el amor, como si fuese una oda al dios Eros. Y está bastante bueno. Bueno, entre los comensales hay tres digamos que Lacan va a destacar, al menos en la apreciación que... Yo voy a tomar la clase del 1 de diciembre del 61, del seminario 8, ahí Lacan va a trabajar particularmente lo que para él, o lo que él llama la última escena, donde Platón dice, podría estar diciéndonos qué es lo que él considera más importante sobre el amor, ¿no? Él plantea algo así como los griegos, Lacan digo, los griegos casi con sus pensamientos y todas sus producciones filosóficas y en muchísimas ciencias, casi todavía seguimos sosteniendo sus posiciones, siguen influenciándonos 2300, 2400 años desde hace esa cantidad de años, tantos siglos. Y para él, por eso, el diálogo del banquete es una obra maestra, justamente porque uno podría decir cuánto de actualidad tiene para que nosotros podamos pensar en el amor, pero también en el amor de transferencia, y cuál es la lógica que se puede armar ahí en función bueno, para pensar el amor de transferencia, para pensar la lógica del objeto, y para pensar ahí la posición del analista y la posición del sujeto, ¿sí? Ahí hace todo un recorrido Lacan, él va a decir que él divide en dos tiempos esa última escena. Todos hacen una oda al amor, porque el amor esto es genial, nos impulsa, no sé, no vamos a ir a cada uno de los personajes, pero en un momento irrumpe uno de los comensales, que se llama Alcibíades, y es uno de los protagonistas de esta última escena, y Lacan va a decir que lo que constituye la escena de Alcibíades, lo que le dice el reclamo, el discurso que le hace a Sócrates y Agatón, esa última escena, que es casi la última escena del banquete, es lo que para él constituye como una señal para los psicoanalistas, e incluso nos da a pensar, él lo dice así, básicamente, no lo dice ahí, pero lo dice en otra parte, de que Sócrates es el primer analista, que ahí está la primera escena de análisis, donde uno podría decir, hay un sujeto en transferencia y hay un analista que sin saberlo interpreta esa demanda esa demanda transferencial que establece Alcibíades. Bueno,
él viene trabajando a lo largo del seminario ese objeto que es Sócrates, el agalma, algo así como es alguien que en su interior, Alcibíades, bueno, en esa oda que le hace a Sócrates, es el primero que dice, bueno, no vamos a hablar de Diosero, vamos a hablar de Sócrates. Y ahí apunta a un otro particular, a un otro encarnado, podríamos decir. Lo trata de sátiro. Sátiro y Sileno eran dos figuras griegas que daban cuenta de, como de cierta orientación a la sexualidad, a la sensualidad permanente. Eran figuras bastante feas, uno era una cabra, el otro era medio un borrachín, el Sileno era un borrachín que después se convierte en caballo. Bueno, eran figuras bastante feas, pero dice Lacan que todo lo que dice en ese discurso Alcibíades hacia Sócrates configura una alabanza y configura de alguna manera que en esas figuras que describe con esas palabras tan metafóricas, habilita a pensar que Sócrates contiene adentro de sí el agalma. Y bueno, y por otro lado, lo que le contesta a Sócrates, dice Lacan, que es justamente la interpretación de toda esa demanda. Entonces, nosotros podemos empezar a pensar en la lógica de cómo venimos trabajando, en lugar del analista, en el lugar del otro, en el lugar del sujeto supuesto saber. Acá Lacan escribe idea, que podría ser el semejante, que es en cualquier tratamiento en el que ustedes empiecen, es el lugar en el que empiezan un tratamiento, como un semejante que todavía no configura ningún tipo de idealización para ese paciente, aunque cuando efectivamente la palabra del analista empieza a tener cierta configuración, empieza a funcionar este lugar, Lacan va a decir que ahí empieza a configurar el lugar de sujeto supuesto saber vía el ideal, ¿sí? Acá empieza a estar el lugar, cierto lugar del analista articulado del sujeto supuesto saber. Entonces lo que va a decir Lacan es que en algún momento podríamos decir del análisis, lo que sería del orden del significante, lo que sería del orden de la metonimia, él va a ubicar al deseo o al objeto del deseo, hace su lecho en la metonimia. Eso lo dice en posición del inconsciente, pero acá dice algo así como que el sujeto soporta el lenguaje, soporta la estructura significante y algo del objeto va siendo articulado en los significantes que aparecen en la dirección o en la escena analítica. En su versión lo va a llamar algo así como el deseo está articulado entre los significantes, pero no es articulable. Quiere decir que no se puede decir, pero sí está entre los significantes que se van repitiendo, podríamos plantear. ¿Sí? Entonces, lo que dice es que en algún momento, cuando el objeto ese que hace metonimia y que no adviene porque todos los significantes son iguales, en algún momento ese objeto hace consistencia. Eso está en la clase del 1 de marzo del 61, y va a decir que entonces cuando un objeto hace consistencia, aparece el otro, pero aparece la función del deseo como pregunta. ¿Sí? Para Lacan, en este circuito todavía no hay deseos puro simbólicos, solo cuando adviene la lógica del objeto, o sea, de alguien a quien se le demanda, pero se le demanda porque obtiene el agalma, algo de eso se configura en el fantasma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el fantasma? Que el sujeto se desvanece en relación a un objeto, ni más ni menos. Y ese objeto, va a decir Lacan, y es lo que él plantea como la dignidad del sujeto, la dignidad que hace el psicoanálisis.
El psicoanálisis como única terapéutica que habilita a pensar un sujeto en relación a un objeto, al objeto del deseo. ¿Sí? Somos la única terapéutica que guía la transferencia y por eso le damos dignidad a lo mortificante que es la estructura del lenguaje y a lo mortificado que queda el sujeto en esa demanda permanente. O sea, que aparezca el objeto, va a decir Lacan en el punto 5 de la dirección de la cura, habilita el éxito de la neurosis. No es el éxito, pero habilita la posibilidad de que advenga ahí la transferencia y que pueda ser, en todo caso, interpretada. ¿Y cómo adviene? Dice Lacan. Lacan dice que por el lado del sujeto tenemos la demanda, y por el lado del otro tenemos aquel que ocupa el lugar del sujeto supuesto saber. Él dice que en algún momento, tanto del lado del sujeto, hay casi como desestabilización. El sujeto siempre está dividido, casi no es nunca, ¿no? Siempre está entre significantes. Y por el lado del otro, también el otro también empieza a desvanecerse, en el sentido de que, dice Lacan, no encuentra garantías tampoco. Entonces, si el otro no encuentra garantías y si el sujeto siempre está dividido, entonces habrá que pensar que la dignidad del sujeto es encontrar lo que sostiene más allá de lo simbólico, sea el deseo, o sea el objeto que está entre los significantes. Bien. El planteo entonces, esperen que no me quiero olvidar. Bien. Entonces, va a decir Lacan que en esa última escena, en donde termina el banquete, dice, ¿a quién se dirige Alcibíades? De hecho, entra en escena y dice, estoy un poco borracho, les voy a hablar a los esclavos, a los que no se banquen lo que voy a decir, tápense los oídos porque esto es terrible, si no están preparados no lo escuchen. Y Lacan se pregunta, ¿quién se está dirigiendo? A su otro, a esos otros semejantes, pero en realidad a su otro, a aquel objeto que contempla en su interior Sócrates. ¿Y qué le va a decir Sócrates? También hace mención, no me quiero olvidar de este, ustedes saben que Sócrates se termina suicidando por la cicuta, y su lugar en la sociedad, había ciertos críticos de lo trataban como de libertario, como que corrompía, daba, digamos, libertad a tener sexo con todos, digamos, como que era muy libertario, y entonces Lacan se empieza a preguntar si lo que está escribiendo Platón respecto de esa escena no es una forma de defender a Sócrates. ¿Sí? ¿Me siguen? Y dice así, de lo que se trata en el deseo es... acá, perdón. Es en la medida en que lo que Sócrates desea, él no lo sabe, y que es el deseo del otro, es en esta medida en que Alcibíades es poseído. ¿Por qué? Por un amor. El que se puede decir que el único mérito de Sócrates es designarlo como amor de transferencia y remitirlo a su verdadero deseo. ¿Por qué dice esto Lacan? Porque Sócrates lo que le contesta a esa oda al amor, le dice, esto que me estás diciendo, no lo estás, y toda esta parafernalia de palabras, no me lo estás diciendo a mí, lo estás diciendo por Agatón. Esa interpretación, dice Lacan, desconsistirse como aquel que no es la posición fundamental del analista. O sea, que el analista desestima ser el deseo. Miren cómo lo dicen en unas clases más adelante, en la clase del 3 del 5 del seminario 8.
dice, para cumplir la búsqueda del objetivo, a saber, el de lo que desea ese otro, se refiere al paciente, o sea, el objetivo es, para cumplir el objetivo de lo que desea ese otro, que es el paciente, es preciso que nos prestemos a la función de lo subjetivo, que podamos de alguna manera, por un tiempo, representar, no como creen, y qué irrisorio, confieso, qué simplón que sería que pudiéramos ser el objeto al que apunta el deseo. De ningún modo, sino el significante. Lo cual es al mismo tiempo mucho menos, pero también mucho más. Es preciso que mantengamos vacío el lugar a donde es llamado aquel significante, que solo puede ser anulando a todos los demás. Aquel significante que es el falo, ¿sí? El fi mayúscula, cuya posición, cuya condición central en nuestra experiencia trato de mostrar para ustedes, que es todo el seminario, casi todo el seminario, lo que va a tratar de plantear Lacan es la importancia en la estructura de ese significante, del significante fálico, el significante que inscribe la falta en la estructura y que él va a indicar que es el lugar al que el analista debe apuntar, y por eso lo plantea como interpretativo el acto de Sócrates como un acto analítico, porque le dice todo eso que tú acabas de decir, podríamos pensarlo en relación al amor de transferencia, pero le indica que él no es el objeto del deseo. Bueno, una más. Las coordenadas, esta también es de la clase del 12 del 5, del seminario 8 también, las coordenadas que el analista ha de ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el lugar que le corresponde, queda definido como aquel que le debe ofrecer vacante al deseo del paciente, para que se realice como deseo del otro. Bueno, un poco la idea de presentar el banquete era presentar la función deseo del analista como la función esencial que plantea Lacan, en la que debe estar virando siempre entre sujeto supuesto saber y función deseo del analista, como posiciones del analista en la dirección de la cura. Bueno, creo que hasta acá. Me queda algo más por decir en relación a la cuestión que es algo que Lacan lo dice en el seminario 12 también, en la clase, creo que es del 3 de febrero, no, es del 3 de febrero del 65, y en donde él plantea justamente el lugar del analista. En realidad va a decir que la neurosis de transferencia es la neurosis del analista, en la medida en que no se posiciona en tanto deseo del analista. Bueno, hasta acá. Si quieren habilitamos las preguntas, si es que las hay, esperemos que sí. A ver si podemos discutir un poco con esta... Estamos ya como... Marinés, y si podemos Sí. responder. Creo que Cintia tendría que habilitar. No sé si hay preguntas. Sí. Me parece que Cintia no habilita los micrófonos. No van a poder preguntar. Cintia. Sí, están habilitados los micrófonos, ¿eh? Yo por lo menos lo puedo abrir. Ah, bárbaro, perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. No te escucho. ¿Estás hablando, Marinés? No, digo que si alguien tiene alguna pregunta, están habilitados los micrófonos. Estoy teniendo Los problemas hemos dejado sin palabras. de nuevo. Llevado al límite lo interpretable. Están en el ombligo del sueño.
Bueno, muy bien. Bueno, más que nada decirles que me alegra haber podido acompañarlos estas 2 clases, ¿sí? Y introducirlos a una dimensión respecto de estos 2 temas fundamentales, que en realidad requerían 1 año cada uno, más o menos. Yo sé que les resultaron condensadas las clases. Voy a entrar con el celular porque no estoy, perdí el audio. Claro. Bueno. Acá me están saludando. La idea era poder introducirlos a este tema, introducirlos desde Freud, introducirlos desde los trabajos de Lacan. También yo los empujé un poquito como al límite de lo más sabido, digamos. Y la idea también de poder encontrarse con los casos, tanto del Hombre de las Ratas como de Dora, para poder tener una casuística. Así que bueno, les agradezco que hayan participado y bueno, nos veremos seguramente el año que viene con cosas nuevas. Muchas gracias. De nada. Bárbaro, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.